Buenos días, yo los invito a ponerse de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Rey, Señor nuestro, en esta mañana, Padre, aquí estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, porque nos permites venir a tu presencia, Padre, para escuchar tu palabra de este domingo, Señor. Eres el Rey, eres poderoso, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Él es Rey, eres el Rey, Señor. Y no hay nadie como tú, Padre. No hay nadie que pueda llenar nuestro ser como lo haces tú, Señor. Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie es como tú, nadie, Señor.
ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es cual río, en tus manos hay sanidad. Tus hijos buscan refugio en ti. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Nadie, Señor. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Mas no hay nadie como tú. Mas no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, Señor, bienvenido a este lugar. Dispón tu corazón para escuchar la palabra. Buenos días, ¿ya estamos listos? Hoy comenzamos la mañana, la primera conferencia, la primera plática muy interesante. Decía, y vuelvo a repetir hoy, que la palabra que hemos estado hablando y que el Espíritu Santo nos puso en nuestro corazón de veras es un tema bastante complicado, muy difícil. Tanto que casi ningún predicador se para predicar esto, por temor a confundirse, pero realmente la Escritura es muy clara y no hay objeción alguna y no podemos o no debemos confundirla. En esta mañana quiero que tú me acompañes, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, y cuando estés ahí ya tú me dices con una voz de júbilo de que ya la encontraste y vámonos. Es muy edificante, es muy interesante, es un refrigerio verdadero el poder no solamente oírla, sino recibirla en su totalidad y entenderla, qué es lo que Dios quiere. No es complicado en realidad. La Escritura nos habla de un hecho muy portentoso cuando Jesús va a ascender a los cielos. Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, dice, porque recibirán al Espíritu Santo. Y
es algo que no hemos entendido muy bien nosotros. Estamos un poco retirados de la verdad. Así que hoy le vamos a pedir a Dios que nos guíe a toda verdad. Padre, en esta mañana estamos aquí en tu presencia, agradecidos, Dios, por tu palabra, que siempre nos guía por caminos de rectitud. Señor, estamos anhelando, expectantes, Señor, de esa palabra que hay en ti y que ahora es de nosotros y para nosotros. Glorifícate, Señor, y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu pueblo, de tus hijos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es interesante hablar sobre los privilegios que Dios nos otorga. Y uno de esos privilegios es el hablar en lenguas y el tener profecía. Esto es increíblemente edificante, no solamente como iglesia, sino como de manera particular, de manera singular. Es importantísimo que entendamos el propósito por el cual Dios, Espíritu Santo, descendió de los cielos y tomó posesión de nuestras vidas, de nosotros. El Espíritu Santo tomó el lugar donde el Señor Jesucristo, tú le dices cabida, y Él toma el lugar, el Espíritu Santo, o sea, Dios en su tercera persona. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos muchos puntos muy importantes, y comienza así el apóstol Pablo, dice así: seguid el amor, capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 1, dice: seguid el amor, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Dos cosas muy importantes, o tres, o muchas cosas. El apóstol Pablo, primeramente, todo esto es el amor. Todo esto es en ese sentimiento puro que nace del corazón, que es el amor a tus semejantes y a Dios, por supuesto. Pero nos dice que debemos nosotros procurar los dones. El hecho de decirnos que procuremos los dones quiere decir que los anhelemos, que los deseemos. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de estas cosas, porque aquí casi no lo predicamos, y es un error craso de parte de nosotros los que nos paramos en un púlpito para hablar de las cosas divinas. Es un poco complicado, como dice, que es un misterio, pero que vale la pena escudriñarlo y ir sacando lo que Dios nos quiere decir. Entonces estos dones debemos de procurarlos, o sea, anhelarlos, desearlos para nosotros, ¿sí? Para esto, acompáñame, regrésate un poquito al capítulo 12 de este mismo capítulo, al capítulo 12 de 1 Corintios, y dice así, versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios nos dice a través de Pablo, el Espíritu Santo, que nosotros no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Es como, no una súplica, pero es una petición que el Espíritu Santo nos hace, que no quiere que nosotros ignoremos los dones espirituales. ¿Por qué nos habla así el apóstol Pablo? Porque los dones espirituales tienen un gran impacto en la vida del creyente, un gran impacto. Primeramente porque el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, nos guía a toda verdad, nos lleva a caminos de rectitud, pero no solamente esto, nos da autoridad, poder, y nos conforma de tal manera, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades.
Y empieza a obrar de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Entonces, por eso, en ambas porciones, uno dice que Pablo en el 1:12, que no quiere, o 12:1, que no quiere que ignoremos los dones espirituales. Y si tú no los conoces, hoy vas a conocer dos de ellos, que son el don de profecía y el don de lenguas. Y por otro lado dice que procuremos los dones espirituales, procuremos. Ahora, comienza el versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y eso ya nos dice todo. Pero para entender esto, le quiero decir que hay dos cosas. Una situación es muy diferente el hablar en lenguas y tener el don de lenguas. ¿Sí? No, porque muchos se nos han confundido llevándonos a la creencia de que es lo mismo el don de lenguas que el hablar en lenguas. Si me acompañas por favor al capítulo 2 de Hechos, vamos a ver de qué se trata, qué es lo que sucedió en el día del Pentecostés, y vamos a entender este hecho portentoso de hablar en lenguas. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, el día esperado, el día anunciado, el Señor les había ordenado que esperaran este día, la presencia, la manifestación del Espíritu Santo. Y estaban 120 hombres en el aposento alto esperando este acontecimiento. Y exactamente en el día del Pentecostés, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué es lo que sucedió? Fue algo inédito, algo que nadie podía entender. Estaban esperando algo que ignoraban. Sí, el Señor les había hablado del Espíritu Santo, que lo esperaran. Pero en ese momento iba a acontecer algo que ni siquiera ellos podían entender o pensar de qué se trataba, como va a suceder aquí en esta hora, cuando sepamos la verdad, para que esa verdad nos haga libres. Y de repente vino desde el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué fue lo que vino? ¿Y de dónde vino? Desde el cielo. O sea, no está hablando de la atmósfera natural, sino que de la estratosfera, allá en el tercer cielo, donde dice la Escritura que mora Dios, en el tercer cielo. Y fue una manifestación, dice, como de un viento recio, fuertísimo, fuertísima. Todo el mundo se percató porque fue tan fuerte. No sé qué pudo haber acontecido en ese momento, pero fue un viento muy recio que soplaba, ¿sí? Y ese viento se metió a la casa donde estaban los 120. ¿Quiere entender o puedo entender que en el momento que acontece esto, los discípulos, los que estaban esperando, salieron a la calle? Por lo que vamos a ver ahora, pero me estoy aventurando porque no lo dice la Escritura, pero sí me atrevo a decirlo. Sopló el viento recio, penetró a la casa donde estaban. Pues es Dios, ninguna puerta se le puede cerrar. Él va a penetrar donde deba de penetrar. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué tú puedes ver ahora? Si cierras tus ojos, podrás ver a estos hombres y mujeres que estaban dentro de ese aposento alto,
y de pronto tiene unas lenguas de fuego sobre la cabeza. El Espíritu mismo de Dios había descendido y se había posesionado de ellos. No olvidando que ya Juan el Bautista ya lo había anunciado. Juan el Bautista lo dijo, dice: yo os bautizo con agua, dice, y espíritu. Pero vendrá alguien, dice, que los bautizará con fuego. Ahí se estaba manifestando y haciéndose realidad la profecía de Juan el Bautista en este día del Pentecostés. Descendió con poder, todo mundo pudo ver las lenguas como de fuego aquí arriba de la cabeza de los 120 hombres, ¿verdad? Y era tan notorio, que todo el mundo, o todo el pueblo que estaba ahí, o todos los pueblos que estaban reunidos, vieron este hecho. Vieron. Por eso yo la escritura a los hechos no le llamo los hechos de los apóstoles, yo le llamo los hechos del Espíritu Santo, porque fue una manifestación del Espíritu Santo todo el libro de los hechos. Entonces dice aquí, cuando sucede esto, pasa algo. Cuando viene esa lengua de fuego, dice el siguiente versículo, el versículo 3 dice, y dice, bueno, el versículo 4 dice: y fueron ellos, todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, mira lo que nos está hablando Dios en esta mañana. El Señor había anunciado que Él se iba a ir, iba a ascender a los cielos, y que a nosotros nos convenía, lo dice en el capítulo 14 de Juan, que a nosotros nos convenía, porque nos enviaría algo mejor, dice, ¿no? Así literalmente. Nos estaba hablando del Espíritu Santo. Porque hasta ese momento no entendían exactamente lo que pasa en el reino espiritual, como también muchos de nosotros lo ignoramos. Aún no conocemos esto. Pero en ese momento descienden las ascuas de fuego, o las lenguas de fuego, y al instante dice: fueron llenos del Espíritu Santo. Ojo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, algo tiene que pasar, algo que todo mundo tiene que ver, todo mundo se tiene que percatar, absolutamente todo mundo tiene que saber que algo está pasando en estas personas. El poder de Dios descendiendo, posesionándose estas personas. Imagínense ustedes qué es lo que va a hacer Dios en tu vida. Te lo pregunto. Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A ver, entonces, ¿de qué estaba yo lleno? Pregúntatelo tú, ¿de qué estaba lleno? No, yo no lo sé. ¿De qué estaban llenos toda esta gente que estaba ahí esperando? No lo sé. ¿Qué es lo que había en su mente y en su corazón? No lo sé. Pero ahí fueron, dice, cuando tú tomas un depósito y le pones líquido, ¿cuándo te das cuenta que está lleno? El momento que rebasó. Ya no cabe ni una gota más. Y si no cabe ni una gota más, no le puedes poner ninguna otra cosa. Esto es lo que necesita el pueblo de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, para que no vengan otras cosas a meterse donde no deben meterse. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me impacta esta enseñanza, esta palabra que viene del mismo Espíritu Santo? Ya están llenos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede en ese momento? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Otras lenguas diferentes. Otras lenguas. Es ahí donde nos ha llevado un poquito a desviarnos. Aquí son lenguas humanas. Son lenguas humanas las que en ese momento comenzaron a proferir
todos los discípulos del Señor, totalmente lenguas humanas. Hablaban en nuevas lenguas porque el Espíritu Santo les había dado este don. Chol, Celtal, Tzotzil, Tojolabal, Soque, Mame, inglés, portugués, chino, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo sabes, Mario? Bueno, primeramente, lo que dije antes, Dios va a provocar un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Dios va a hacer algo totalmente diferente en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, va a tomar control no solamente de tu vida, de tu corazón, también de tu mente, para cambiar radicalmente algunos puntos y situaciones. Entonces, al ser llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Cómo lo sé? Lo dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí los judíos o hablaban hebreo o hablaban griego, no había otra. Pero ¿qué pasó? Y hecho este estruendo, después de que se oyó el ruido tan fuerte, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Por eso digo que se salieron a la calle. Se juntó la multitud ahí alrededor, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No hay manera de equivocarse. En su propia lengua. Estaban llenos del Espíritu Santo, hablando en verdad, no en misterios, no en palabras indecibles, en verdad. Podemos hablar en el Espíritu y en verdad, cantar en el Espíritu y en verdad. Y en este momento era en verdad en lenguas, les entendían perfectamente bien. ¿Sí? Dicen, ¿cómo pues les hemos oído nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Dice en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Ay, Señor! ¡Qué cosas tan hermosas estaba provocando en ese momento el Señor en la vida de esos discípulos que habían sido transformados para siempre! Porque gracias a ellos nosotros conocemos el Evangelio. Ellos con un poder que vino sobre sus vidas comenzaron a hablar las maravillas de Dios, dice. Cuando Dios llega a nuestras vidas comenzamos a hablar las maravillas del Señor. Me contaba una vez mi maestro que él era contador allá en los Estados Unidos, trabajaba en una empresa muy importante y todavía no habían computadoras, no habían esos sistemas tan sofisticados de hoy día para comunicarse. Eran unas maquinitas de escribir que ustedes lo conocen quizás, algunos ya no, los más chicos, pero unas máquinas. Estaba él ahí, en ese momento oyó una voz que le decía, vete a México. Él era cristiano, claro. Vete a México. Y oyó la voz de Dios. ¿Saben qué? Él no hablaba español, tampoco menos chol. El primer idioma que aprende es el chol. Pero Dios le dio esta facultad. Él hablaba varios idiomas después de todo. Mi maestra hablaba 11 o 12 idiomas, doña Evelyn. Son unas personas muy tremendas, ¿no? Que también le encontró aquí mi maestro como misionera. La cuestión es que Dios le da a cada quien, y él obedeció y se vino, llegó a México. ¿Ahora qué hago en México? Y le dijo el Señor, vete al sur de México. Y te estoy hablando, era un hombre muy serio, no me iba a decir mentiras ni me iba a contar fantasías. Llegando, dice, a Tuxtla Gutiérrez, dijo, Señor, ¿a dónde? Yo estoy en el sur. ¿A dónde voy?
le ordenó que se subiera en un avión. Así. Y en ese tiempo aquí no habían carreteras ni nada, todo en avión. Así que se vinieron y empezaron a volar. Y exactamente sobre Hidalgo le dijo el Señor, ahí es. Aterrizó en Yajalón y se fue a vivir a Hidalgo. Y de ahí comenzó el gran avivamiento que pocos conocen. El avivamiento más grande que ha habido en Chiapas. Más de 50,000 choles y tzeltales se convirtieron en aquel tiempo. Pocos lo saben. Había sido lleno del Espíritu Santo allá donde estaba. Y fue enviado por Dios a Chiapas, a este lugar. Y gracias a ellos yo conozco el Evangelio. Y gracias a ellos ustedes conocen el Evangelio, porque soy producto de ellos. Soy semilla. Bueno, pero no me voy a desviar, porque yo estoy, quiero llevarlos a buen punto, a buen término. Entonces, le está hablando aquí de otra cosa al Señor, o Pablo, hablando, ordenado por el Espíritu Santo, está ordenando que procuren los dones espirituales. Dice, pero sobre todo que profetices. El 14, 1 Corintios 14, sí. Pero dice, pero sobre todo que profetices. Ajá. Que profetices. Es un don de la iglesia. Ahorita vamos a ver todo esto de una manera muy detenida y muy detallada. Pero es lo que está, que procuremos el profetizar. ¿Y qué es eso? Ahorita vamos a conocer. Ahora, pero vamos a continuar porque no podemos dejar trunco o trunca la palabra desviándonos y dejar a un lado el don de lenguas. Y el Espíritu Santo lo sabe. Por eso dice en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Verdad que ya nos lleva a otro punto? Allá hablamos en el libro de Hechos que eran lenguas, ¿verdad? Pero el que tiene don de lenguas, el misterio, ¿sí? Nadie le entiende, solamente Dios. Esto no lo dije hoy, pero lo voy a decir ahora. Cuando tú estás orando, tus pensamientos, la misma palabra declarada muchas veces te la roba Satanás. Tú estás orando y estás perdido, no estás orando realmente. Te quedas dormido, te divagas, no puedes concentrarte en un diálogo con Dios. Estás muy lejos de la presencia de Dios. Sí estás arrodillado o estás en tu cama sentado, pero no tienes una comunicación con Dios. Y aquí me está diciendo algo muy importante que todos debemos de conocer. Empezar a hablar en lenguas. Y tú me dices, bueno, ¿y eso qué es, Mario? ¿Qué es eso, pastor? Tan sencillo. Nuestro primer viaje que hacemos a Puebla para estudiar un verano, las escrituras, yo nunca fui a un seminario, gracias a Dios. Ahí era la moda, voy a decir, que todo el mundo hablaba en lenguas. Y yo tenía que hablar en lenguas. Lloraba, yo me desesperaba porque dije, ¿qué es eso? Yo no sé qué son las lenguas. No sé qué son las lenguas. ¿Cómo voy a dirigirme a ti, Señor? Aquí más adelante dice que nosotros le pidamos a Dios este don. Pero en ese momento dice que yo no me podía comunicar con Dios, aunque oraba, no tenía esta relación. Y entonces una noche, durante ese verano, estaba yo estudiando la escritura porque estudiábamos, teníamos que presentar examen, y de pronto vino a mí algo inusitado, algo increíble que sucedió. Empecé, y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y entendí que me estaba comunicando con Dios a través de un idioma
Una lengua que nadie le podía entender, solamente Dios. Y el diablo no me podía robar esa bendición de mi comunicación íntima y perfecta con Dios. Dice la Escritura, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le va a entender. ¿Alguien me entendió? Nadie. Bueno, y esa es mi lengua en particular. Dios te puede dar cualquier lengua, ¿no? Como un niño que está sí, me da mucha risa cuando me habla Lucianita y me empieza a hablar, no sé qué me dice. Yo le digo, ha de ser gringuita porque siempre habla inglés. Nunca le entiendo lo que me dice porque no sé inglés, pero Dios sí le entiende. Y se establece una comunicación entre tú y Él a través de las lenguas. Ahora, nos tiene que seguir enseñando más Dios en esta hora. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, que dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Santo es el Señor. Cuando tú estás hablando con Dios en esas lenguas que Él mismo te va a dotar, comienzas a hablar, a develar los misterios. Lo dice en la misma palabra en Romanos, que cosas que ojos no vio ni oído yo son las que han bajado al corazón de hombre y están preparadas para aquellos que le aman. Comienzas a develar los misterios que no debe saberlo nadie más que tu espíritu y Dios. Tu espíritu y Dios. Y estás ahí orando. Ahora sí, no te vas a divagar. Ya no vas a hacer puro te pido, porque somos bien egoístas para orar. Ahora comienzas a orar de una manera totalmente diferente. Vuelvo a repetirte, como un niño, con gemidos indecibles. Abba, Padre. ¿Qué es eso? Abba, Padre. Comienzas a orar con gemidos indecibles. Tu espíritu entra en un estado de contrición. Tu espíritu entra en un estado de dependencia hacia Dios. Y está brotando ríos, una fuente de palabras en misterio. Y comienza Dios a desatar allá en los cielos lo que tú desates aquí en la tierra, y atar allá en los cielos lo que tú ates aquí en la tierra. Lo dice la Escritura. Entonces sigue diciendo, pero el que habla profecía, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, ahí vamos. Mire qué hermosura. Por un lado, el que habla en el Espíritu, así mismo se edifica. Habla con Dios personalmente. No lo necesitas, yo sí lo necesito, hablar con Dios. Pero me interrumpen las cosas del mundo, el trabajo, esto, lo otro, lo aquí y allá, y como que no tenemos el buen hábito de dirigirnos a Él. Pero yo ahorita sí sé cómo lo voy a hacer. Ahora, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza. Es otra práctica que nosotros la hemos perdido, la hemos olvidado. De aquí se deben levantar profetas. Primeramente, todos necesitamos que edifiquen nuestras vidas. Y solamente Dios lo puede hacer porque edificamos sobre la roca fuerte, firme, que es Cristo. Edificamos. Y un profeta comienza a hablarte sobre tu vida. Se levantó un profeta y empieza a darte palabra o dar palabra al pueblo. Entonces, ¿qué hace? Edifica. Y por otro lado, exhortación. ¿Por qué muchas veces continuamos en lo mismo? Porque en nuestra rebeldía y querernos independizar, no queremos ofender a la gente según nuestro propio entendimiento.
Oye, hey, ¿por qué tienes tu celular ahí? Guarda tu celular porque estás whatsappeando. Yo he visto gente aquí que está en ese sentido, no está metido en su palabra, está con el WhatsApp o en el Face o quién sabe. ¿Y cómo lo sabe? Yo lo puedo ver, porque cuando están así es porque están viendo creo que el Face están. Y si yo le digo, ese hombre le da vergüenza. Ah, no, pero no le digo porque a mí me da vergüenza sentir que él sienta vergüenza. Quiero hacer el papel del Espíritu Santo. No, Señor. Oye, tú estás en adulterio, ¿qué te pasa? Porque es palabra, es profecía, o simplemente no señalarlo. El Espíritu Santo me dice que alguien está en adulterio. El Espíritu Santo me dice que alguien está robando, aunque yo no diga nombres. Entonces, ¿qué hace esto? No lo hago porque ya saben lo que estoy haciendo. Comentaba yo hoy que cuando vamos en esta ocasión a Puebla, primero fue en ese tiempo que estudiamos el don de lenguas. Y en la siguiente vez que fuimos, no sé, con jóvenes o no recuerdo, era la profecía. Y había un profeta que se llama Blake Cromwell. Y ese varón se paraba frente a ti y te daba profecía. Y te daba profecía, y te daba profecía. Y profecía que se ha estado cumpliendo. Se ha estado cumpliendo en nuestras vidas. Pero qué fuerte. Yo hasta no quería que me diera profecía porque no fuera a descubrir mis malas mañas. No es así, pero así pensaba, ¿no? Se la sabe todas, decía yo, ¿no? Porque no son adivinos, simplemente profetizan. Sí. Entonces, y la otra cosa es para consolación. ¿Cuánto necesitamos consolación? A muchos. Tenemos una serie de problemas. Entonces el profeta se levanta para dar consolación a aquel que lo necesita. Esa es la labor del profeta. Por eso esta plática yo le quise llamar, o sea, la titulamos profecías y lenguas. Vemos las dos funciones tan importantes que necesita tener el pueblo de Dios. Lo necesitamos urgentemente. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, me da un poco de temor caer en excesos. Pero Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto. Y punto. Yo no me voy a meter a discutir nunca con Dios. Entonces, se tienen que levantar profetas y se tienen que levantar hombres que interpreten las lenguas. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver, dice. El que habla en lenguas extrañas, versículo 4, a sí mismo se edifica. ¡Wow! El que habla en lenguas extrañas, así mismo se edifica. ¿Cómo voy a edificar mi vida? ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios si no sé cómo? Yo no tengo palabras. Yo no tengo palabras para presentarme delante de Dios. Carezco de ellas. No tengo la sabiduría, mi mente es finita, reducida totalmente. No sé cómo edificar mi vida, pero cuando comienzo a comunicarme con Dios a través del Espíritu Santo, mi vida comienza a edificarse. Ya vimos, lleno del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, y en este caso, hablando lenguas extrañas. Y mi ser comienza a sentir una angustia, una dependencia de Dios. Mi ser, mi espíritu comienza a elevarse y tener esa comunicación con Dios. Mi vida comienza a edificarse, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque estoy dependiendo absolutamente de Dios, porque ya no sé ni lo que le estoy diciendo, no entiendo lo que estoy hablando, solamente es entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Es una comunicación hermosa, una comunicación entre el que está aquí, tú, y mi vida empieza a edificarse.
Comienza a edificarse. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Ya lo voy a volver a repetir. A ustedes les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque os enviaré al Espíritu Santo. Entonces lo envió. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Te pregunto. Aquí. Aquí. Toma el lugar de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque Jesucristo te compró, pagó tu vida, pero ascendió a los cielos nuevamente. Para que no nos confundamos y entendamos que Él sigue siendo Dios eternamente y para siempre. Pero ahora y es el Espíritu Divino que está edificando tu vida a través de hablar en lenguas extrañas, en misterio. Se oye medio raro, pero ahorita nos va a enseñar Dios cómo lo vamos a hacer. Porque Dios no nos va a dejar así confundidos, porque Dios es Dios de orden, no Dios de confusión. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Estoy hablando ya en lenguas, me estoy edificando. Se levantan los profetas, comienzo a edificar la iglesia. ¿Cuánto necesitamos de esto en una iglesia? ¿Por qué no se levanta la iglesia? Porque hemos desdeñado al Espíritu Santo. Hemos desdeñado la acción, los dones del Espíritu, que son una variedad de ellos. Hay muchos. ¿Cuántos conoces? ¿Don de ciencia? Ajá. El don de profecía, interpretación de profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas. Pero no se queda ahí el don. El don de sanar enfermos, el don de echar fuera demonios. Y cuántas cosas tú puedas pensar, el don de sanidad. Entonces, si una iglesia no se fundamenta sobre estas bases, entonces es una iglesia que no crece. Se estanca. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos redarguye, quien nos enseña. Es el Espíritu Santo sobre quien estamos edificando a través de las lenguas y profetizando y así dando edificación a la iglesia a través de la profecía. El Espíritu Santo ejerciendo un poder sobre nosotros, sobre su pueblo. Ahora. Versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ándele. Entonces aquí se deben levantar los profetas. Bueno, ¿y yo cómo sé que soy profeta? Sientes en tu corazón un deseo de hablar palabra de Dios. ¿Te paras? ¿Te paras? Ya vimos que son tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Te paras. El Señor dice esto. Basado en estas tres cosas, y sueltas la profecía, la palabra de Dios. El Señor me dice que esta iglesia va a ser prosperada en todo. Y la iglesia dice: amén, así sea. El profeta se levantó y el profeta lo dijo. Como está avalado por Dios, se va a cumplir. El Señor me dice que hay un adúltero y que deje esa vida mala, o va a morir, se va a perder para siempre. Duele, pero ya lo dijo el profeta. Bueno, lo importante es que entendamos que primeramente debemos nosotros crecer espiritualmente, pero también la iglesia. Ahora, dice que podemos hablar cuando mucho, 1, 2 o 3 en la iglesia, pero que hay alguien que lo interprete.
Cualquiera. Dios ya le dio el don de lenguas. Dios ya le dio el don de lenguas. Ahora se tiene que parar personas que interpreten esas lenguas que está diciendo esta persona, o la misma persona puede decir lo que Dios le está hablando. Y eso edifica. Esto edifica. Esto edifica. ¿Por qué Dios le habló a Pablo con relación a lo que no se debía de hacer? Por una razón poderosa. Dice el versículo 6. Ahora pues, hermanos, dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, nada. Si yo me pongo a hablar aquí a ustedes ahorita en lenguas, ¿alguien va a decir amén? No, porque no entendieron nada. Entonces no somos osados, a menos de que Dios me lo indique, porque hay alguien que va a interpretar mi conversación con Dios. Si no, no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Por lo siguiente. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también nosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. No hay quien lo interprete. ¿A quién estoy hablando? Al aire. Traes una trompeta sonando nada más y no se sabe, no da notas. ¿Qué pasa? Nada. Un instrumento musical, solamente lo está aporreando un niño que nunca ha tocado ningún instrumento. No es nada, solamente el ruido. Sucede lo mismo. Si no hay quien interprete la palabra, mejor, tranquilo. Nadie va a entender, nadie va a decir amén, porque nadie sabe lo que yo dije o mi comunicación con el Espíritu Santo. Dice, pero en la iglesia, versículo 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Vuelvo a repetir. No es que esté mal hablar en lenguas, porque yo necesito edificar mi vida. Tú necesitas edificar tu vida. Tú necesitas tener una relación con Dios. Algo que no nos impida esta comunicación, este pedir y dar. Pero ¿cómo lo hemos de saber nosotros? No lo sabemos. Pero el Espíritu que mora en nosotros tiene esta comunicación con Dios el Padre, con el Espíritu Santo. Hay una comunicación hermosa y óyelo esto. Oye esto, por favor. Cuando tú estás en una comunicación de este tipo con el Señor, no en la iglesia, sino en tu casa, el diablo no puede robar tus peticiones. El diablo es intrépido. ¿Cómo te la roba? Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Tú te arrodillas o estás en tu cama o estás sentado y estás orando. Pero de pronto ya no sabes ni qué decir. Ya no sabes, ya no tienes palabras suficientes. Y ya no tienes una comunicación correcta con Dios. ¿O es mentira? Es verdad. Es verdad. Ya estás repitiendo las cosas. Ya eres puro pedir. No le das honra y gloria a Dios. Hay cosas ya que se interponen, pensamientos que no vienen de Dios, cosas que no deben estar ahí, te apartan de Dios, sea el negocio, las mujeres, los hombres, cualquier cosa te aleja de Dios. Entonces yo debo de hablar en lenguas, ¿sí? Debo de hablar en lenguas, ¿sí? Pero dice Pablo, bueno, pero allá en tu casa. Yo cuando voy a ustedes voy a hablarle, prefiero hablarle 5 palabras
que me entiendan que 10,000 palabras en lenguas, porque no me van a entender. Miren lo que nos dice Dios. Esto es muy sabio. Esto es muy sabio. Cuando nos arrodillamos con Lupita regularmente en la orilla de la cama, oramos en el Espíritu y en verdad, porque se acaban los argumentos. Ahora, ahorita vamos a ver. Cuando habla de que edificas tu vida, si tus hijos están mal, ¿estás edificando tu vida? ¿Está bien edificada tu vida? Si tus negocios están mal, ¿estás edificando tu vida? Si tienes un problema de salud, ¿estás edificando tu vida? Pues no, porque no hay contentamiento. No es posible que no entendamos que si no estamos bien, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. No lo acepto. No lo acepto. Tengo que tener la bendición total y absoluta de Dios, porque las bendiciones del Señor son las que enriquecen y no añaden tristeza en ello. Sí, entonces estoy a la alabazanda. ¡Ay, va y vi con la alabaceta! ¡Ay, va la vida, Señor! Mi espíritu está clamando a Dios. Está en un constante diálogo, una comunicación entre Él y yo. Pero si luego aquí van a decir, ¿qué les pasará? Mira esta iglesia, están enchamucados, van a decir, no, aquí voy a venir aquí. Entonces esto es de cuidado. La profecía sí, a menos que uno o dos hablen en lenguas y uno lo interprete. Sigue diciendo, hermanos, no seas niños, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mira, muchos adultos, viejones, barbones como yo, peores que niños, no quieren entender las consecuencias de hacer un lado a Dios, Espíritu Santo, obrando como el peor niño insensato, como el peor de los niños, insensato, irreverente. No consideran a Dios. No sean niños en su forma de pensar. Porque si hago esto no me va a pasar nada. No te va a pasar nada, sí te va a pasar. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Que el Espíritu Santo toma autoridad en mi vida. Toma autoridad en mi vida. El Espíritu Santo toma autoridad en tu vida. Entonces, dejas de ser niño en tu forma de pensar. Porque cuando eras niño, hablabas como niño, caminabas como niño, obrabas como niño, pero ya ahora que eres grande, dejaste de ser niño. Ahora, compórtate como tal, como hombre, como mujer, ecuánime, dependiente de Dios Espíritu Santo. Así ya, vamos entendiendo la palabra. Dice, la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Qué pasa? Porque seguimos siendo niños. Y nos habla para edificación de nuestra vida en lenguas extrañas. Y no queremos oír ni no nos interesa. Y seguimos en el mismo caminar diario, alejados totalmente de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Seguimos independientes de Dios, porque el Señor dijo que iba a enviar el Espíritu Santo a nuestras vidas, pero tal parece que no lo entendemos, seguimos siendo incrédulos. Con lenguas extrañas les hablaréis y aún ni así van a entender. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en el corazón del hombre, una dureza tremenda, una dureza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está redarguyendo las vidas. Mucho cuidado. ¿Sí? Así está escrito. Y aún así no me oiréis. No me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, versículo 22, así que las lenguas son por señal
no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ay, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué me estás diciendo que no es señal a los creyentes, sino a los incrédulos? Porque los incrédulos deben ser redargüidos del poder del Espíritu Santo. El que cree, pues ya cree. Y cree en lo que dice la palabra. Pero ¿cuántos incrédulos hay? Pues el Espíritu Santo va a servir como señal que en el momento que dispongas tu corazón, aún no creyéndolo, abrir tu corazón y comenzar a comunicarte con Dios a través de las lenguas, vas a ver los cambios. Vas a ver cambios poderosos en tu vida, cosas que nunca has visto. Vas a comenzar a ver. ¿Qué es lo que vas a ver? Tu espíritu va a estar intercediendo y clamando por aquello que tú necesitas, sin saber, porque no sabes hacerlo. A ver, ¿cómo oramos? Ahí recibo yo casi todos los días mensajes. Oren por fulano de tal para que se sane. ¿Y para qué voy a orar para que se sane? Yo, ni loco que yo estuviera, yo no he aprendido eso en la Escritura. Yo no he aprendido eso en la palabra de Dios. Yo oro para que se salven y como consecuencia viene la salud. ¿Verdad? ¿Para qué quiero que se sanen? Nunca le van a dar gloria y honra a Dios. Yo oré por una familia que no podía tener hijitos. Yo lo llamé, estás muy triste, te veo muy triste. ¿Qué es lo que quisieras? ¿Qué es lo que anhelas? Un hijo, me dijo. Después de muchos años sin hijo. ¿Sabes qué? Si tú le crees a Dios, yo voy a orar para que tengas un hijo. Pero no lo llevé a los pies de Cristo, no se salvó. Y oré y a los 9 meses tenía su bebé. ¿Sabe qué hicieron? Le vinieron a dar gracias. Ahí nos están matando ahorita. ¿Por qué? Porque no van a creer. Porque son incrédulos. Porque son incrédulos. Pero nosotros creemos que Dios puede marcar una diferencia. Entonces comienzan a haber cambios positivos, verdaderos. Empezamos a entender cosas que nunca habíamos entendido. Y veo a mi alrededor mi familia salvándose, sanando, las economías buenas. Y tantas cosas que comienzan a venir y venir y venir y venir y venir. Es increíble el Señor Dios Espíritu Santo que empieza a tomar control de tu mente y tu corazón. Pero hay una comunión entre Él y tú. Eso es lo importante y eso lo hemos perdido todo el pueblo. A ver, ¿cuántos aquí hablan en espíritu con Dios? Hoy la mitad de la iglesia me dijeron que hablaban con Dios en el espíritu. Aquí veo que ninguno. Hay que hacerlo. Hoy vamos a ver, pero vamos a ver, no los voy a reclamar. Dice, versículo 22, 23. Bueno, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 23 dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán que están locos? Claro. Imagínate toda la iglesia hablando en lenguas. Esos están locos. Así nos van a decir. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Que si no hay quien interprete, mejor allí en casita, ¿sí? Te puedes hacer lo que quieras. Tirarte al suelo, reírte, gemir. Cuando, no sé, ahí la esposita de Toñito con su bebé, cuando está hablando, está hablando en inglés o en otra lengua, ¿no? Y la mamá bien que le entiende, ¿verdad? Ah, no, dice que quiere su leche. Y ella le entiende. Dice, porque en lenguas de tartamudo les hablé y no entendieron. Por dureza de corazón. Pero cuando abrimos nuestro corazón y a esto que nos parece ilógico lo comenzamos a hacer, le creo a Dios, algo va a pasar. Empieza a edificarse mi vida y la de mi familia. Ya voy a terminar porque no quiero tener mucho tiempo. Entonces no vamos a reunirnos para todos hablar en lengua, hazlo en tu casa. Ahí clámale a Dios. Comienza a pedirle a Dios que te dé el don de lenguas. Dice, pero si todos profetizan y entra algún indocto, incrédulo
o indocto, por todos es convertido, por todos es juzgado. ¿Qué pasa cuando entra una persona y hay profecía? Bien sencillo. ¿Para qué sirve la profecía? Para consolación, para exhortación y para edificación. Cuando entra alguna persona, trae necesidad en su corazón, en su alma, en su espíritu. Tiene 1000 problemas en lo físico, no tiene dinero, hay enfermedades, se va a divorciar, su hijo anda en drogas, o tiene un hijo homosexual y empiezan 1000 cosas. Y entra aquella persona y está el pueblo de Dios ardiendo en profecía. Hablando, este hombre dice aquí lo va a decir ahorita, que este hombre cae de rodillas porque Dios le está hablando lo que él necesita saber, necesita conocer. Cualquier persona con una necesidad y dice, esta es la iglesia de Dios, aquí yo recibí, aquí me habló Dios, y vuelven, y vuelven, y vuelven. Pero cuando no existe esta relación con Dios, cuando el Espíritu Santo no está en nuestra vida, hasta ignoramos a la gente que viene. Hay gente que como entra se va. Qué triste. Como entra se van. Yo no veo saludando a nadie. Triste, triste. Dijo una señora, ¿por qué ya no vas a convivencia cristiana? Porque cuando fui nunca me saludaron. ¿Verdad, Pita? Cuando fui, nunca nadie me saludó. Yo no me puedo partir en pedazos, aquí estoy. Pero ustedes aquí, ¿cómo quieren que regrese si no les hacen caso a la gente? No, hay que acercarnos a la gente. Señales que el Espíritu Santo que está en nosotros, que la profecía que decimos es verdad. Bueno, sigue diciendo. Entonces, esta situación es muy hermosa. Dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Esa persona que entró por primera vez dice, en verdad, aquí está Dios, yo lo sentí en el abrazo de mi hermano, en sus palabras, en la sonrisa. ¿Cómo me acogieron en este lugar como nunca lo han hecho? Ya está hablando el Espíritu Santo en nosotros. Ya está haciendo su función cambiadora en nuestras vidas. Ya ninguna cosa va a ser igual. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúne cada uno de ustedes, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Háganlo todo para edificación. No porque yo soy muy inteligente, no porque soy el mejor orando, no porque conozco toda la Biblia, no porque canto muy bonito, no, para edificar a otros, para edificar a la iglesia y los que vienen. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más, o a más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. A solas, en el lugar de reunión con Dios, ahí vas a hablar con Él. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Alguien está hablando? Pero alguien le da revelación al otro. Permíteme, voy a dar profecía. Y el otro tiene la obligación, sin ofenderse, de sentarse para que el otro dé profecía. ¿Por qué? Porque yo quiero entender que el que estaba hablando primero no era profecía. Y el que se va a levantar va a dar la verdadera profecía que Dios quiere que en ese momento se dé. No es complicado, simplemente es cuestión de obediencia y de orden. Sigue diciendo,
Versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen, y si no fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle al primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aguas. ¿Qué tipo, cómo vamos a dar profecía? 1, para edificación. 2, para exhortación. 3, para consolación. ¿Sí? Son 3 cosas que necesitamos tener pendientes. Cuando tú te levantes para eso, adelante. Estás edificando sobre la vida de otros. Estás consolando a otros, pero estás exhortando a otros. Qué tristeza he sentido. Que yo no le puedo decir al hombre, a la mujer que está con su celular chateando o está viendo WhatsApp, y no le puedo decir, hey, guarda ese celular, porque Dios te va a tratar. Me da vergüenza. Y yo sé que aquí están usando celular para esas cosas, pero me da vergüenza decirlo. Me va a pedir cuenta a Dios. Hey, tú estás en adulterio, bar de Troya. O Dios me dice que alguien está aquí en adulterio, exhortación. Ese hombre se va a retirar porque si no me retiro me va a denunciar y arde Troya. Pero si yo no lo hago, no hay exhortación. Alguien aquí está robando. ¿Cómo lo supo? ¿Quién le dijo? Aquí hay un mentiroso. Señor, perdóname, yo soy. O sea, entendamos las escrituras en esta hora. Entendamos las escrituras. Sigue siendo así. Y esto salva. Esto salva. Sí. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, como es palabra de Dios, el profeta, el espíritu de Dios que es en el profeta, se sujeta a otro profeta, al espíritu del profeta. Se sujeta, está atento a una indicación, está atento a lo que Dios le va a decir, le va a hablar a través de otro profeta. Puedo hablar mucho, pero ya no voy a seguir mucho porque ya no tengo tiempo. Pues Dios no es de Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué es Dios? Un Dios de orden, no de confusión. Entonces no nos va a confundir para nada, al contrario, va a empezar a limpiar y a sacar toda la maleza, todo el abrojo, toda la escoria. Va a empezar a limpiar la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que caiga sobre mí una profecía donde yo estoy haciendo cosas malas. No quiero, al contrario, quiero bendición. Y ahora ya entendí que puedo hablarle a Dios como nunca lo he hecho. Estoy viendo cambios en mi vida, en la vida de mi familia. Ahora tengo que caminar conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios comienza a poner orden, y cuando hay orden, hay crecimiento. Orden y crecimiento. ¿Sí? Y esta es una iglesia de santos, como en toda iglesia de los santos. Aquí vamos a edificar una nueva criatura, que ya la tenemos, pero vamos a cambiar ciertos valores para ser santos, porque Él es santo. Porque Dios es santo, tenemos que ser santos en toda la extensión de la palabra. Vamos a irnos al versículo 37. Ya voy a terminar. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios. Si alguno se cree profeta o espiritual, entienda. Porque muchos, y eso sí me duele a veces decirlo, muchos quieren tomar el lugar del Espíritu Santo y de Dios. No es así. No es así, no es así. Las cosas se llaman como lo que es, porque trae más libertad el ser sinceros, ser transparentes, que estar ocultando las cosas y estar poniendo benditas y aceititos.
Si yo estoy mal, díganmelo. Me va a doler y me da vergüenza, pero eso me va a salvar. Llegó el punto, Pablo, de decir esto: entrego su vida a Satanás para ver si su alma se salva. Imagínense ustedes. Porque llega un momento que ya el hombre no quiere nada con Dios y anda jugando con Dios. No podemos hacer esto. Entonces, debemos reconocer que la espiritualidad viene de Dios, del Espíritu Santo mismo. Sí sé muchas cosas. Conozco cosas, conozco salmos, himnos, canto, muchos versículos. Pero eso viene de Dios. No es para sentirme aquí. No, para nada. Luego dice el versículo 18, como me gusta. Pero el que ignora, pues que ignore. Eres un ignorante, pues sigue siendo ignorante. No quieres creer, no creas. No pasó nada a la iglesia, pero a ti sí te va a pasar. Y algo muy serio, mucho cuidado. Más el que ignora que ignore. Ya que voy a hacer yo, ya no hay otra sangre que derramarse. Ya fue derramada la sangre de Cristo. ¿No quieres creer? Pues es tu problema, no es mío. Yo cumplo y nada más. Así que el que ignora, que ignore. Así pues que, hermanos, procura profetizar y no impidas el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Hablar en lenguas, para profecía, ¿sí? Con orden. Con orden. Así que en esta mañana yo quiero invitarlos, por favor, a aquel que nunca ha tenido un encuentro con Dios, que no tiene profecía, que no tiene el don de lenguas, pero quiere recibir este don. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Y no solamente ustedes que están aquí, los que están oyendo en casita también. Si tienen ese anhelo en su corazón de recibir lo que no tienen, hoy es el día. Es el día. Es el día de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, como en aquel día un viento recio inundó la casa, hoy también, Señor. Inunde esta casa con tu presencia, con un viento recio. Trae convencimiento a tu pueblo y conocimiento. Trae autoridad y poder, Señor, en todos. Señor, yo sé lo que es esto. Haz que las lenguas y la profecía sea una base usado en este lugar, Señor. Que tu pueblo, Señor, tome de esos dones que tú les das en esta hora para que todos puedan profetizar y hablar en lenguas. Dios, te lo pido, Señor, que hoy mismo, Señor, entiendan cómo cada uno va a hablar en esas lenguas de tartamudos, en esa lengua extraña, Señor. Quiero pedirte que tú te glorifiques, Señor, enviando de tu poder sobre tierra buena, sobre convivencia cristiana. Gracias, Dios, te doy, porque sé que tú lo vas a hacer. Y todo eso, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirles un favor, si